Concluyamos porque me está marcando aquí un poquito de error en un poquito lento. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos hoy un tema, la hermana, tenemos una hermana que no tiene pechos. Hablando un poquito de Tel Aviv, el territorio israelí, actualmente, territorialmente hablando. Y de ahí tenemos también palabra para todas las iglesias, cristianismo, hablando a todo el mundo, a todo ojo, a todo el que le adore al Señor, donde Dios nos está hablando respeto y sujeción a la autoridad. Amén. Respeto y sujeción a la autoridad. Bueno, iniciamos, dice el texto en el libro de Cantares 8:8. Tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Bueno, resulta que hace algunos años, yo creo que tal vez 3 años y medio, una cosa así, mi papá se despierta en la mañana, ya todavía vivía mi papá, y preocupado. Entonces, como él sabe que en el movimiento que yo traigo hay interpretación de sueños, me cuenta su sueño. En el movimiento donde él estaba, él no se quiso esforzar más, pero en su iglesia no se creía, era más conservadora. Y me cuenta el sueño y me dice, fíjate que estoy preocupado, como, no sé, como molesto me siento. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque tuve un sueño, soñé que me casaba con una mujer fea, me dijo. Y bueno, pues, o sea, y flaca. Y luego dice, tenía pechos. Haz de cuenta que ves 2 limones, me dijo. Eso eran sus pechos. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué yo me estoy casando con...? O sea, en el sueño él decía, ¿por qué yo me estoy casando con esta mujer tan fea? Y luego dice, demacrada, como desnutrida. Y bueno, y es que en la Biblia mujer es iglesia. Entonces ese tiempo busco yo el sueño y lo coloco en la Biblia. Le digo al Espíritu Santo que me ayude. Y entonces me dice el Señor, lo que pasa es que esto que está pasando, le está pasando a la iglesia donde tu papá está yendo. Y curiosamente ellos eran parecido, bueno, mi papá más, o sea, ellos iban trajeados de cualquier color, pero mi papá se vestía, un día me acuerdo que se fue y había lluvia y se puso un sombrero. Mi papá ese tiempo se vestía como los ultraortodoxos u ortodoxos, o los judíos, creo que son rabínicos. Usan traje todo negro, camisa, a veces ponía corbata, a veces no, zapatos negros, siempre se ponían sus mejores zapatos de piel, caros. Y ese día se puso un sombrero, esos lentes. Bueno, mi papá, ahora sí que se veía un tipazo. No sé, su portafolios, su Biblia, todo impecable, iba súper impecable. Entonces, curiosamente, cómo está la conexión, que la iglesia donde él se congregaba vino ese padecer, y le dije a papá, hay que ver que lo que esté pasando en este momento no venga solo hacia tu congregación, sino venga a todo el mundo, que no sea eso mundial. Bueno, le expliqué el sueño y todavía le puse un video donde yo había predicado al respecto. Y le dije a él, lo que pasa es que esa mujer que tú sueñas, que no te gustó, porque cómo tú te vas a casar, o sea, si dices, Dios me habló en el sueño, ¿cómo tú te vas a casar si tú eres casado y estás casado con mi mamá? Y luego mi mamá, físicamente sus características no son, sí. Ahora sí que si algo tiene mi mamá son pechos, entonces
no es el sueño con lo real. Entonces lo busqué, lo oré y el Señor me dice, no, dice, lo que pasa es que esta eh, hermana o iglesia, la iglesia que donde está él, está padeciendo lo siguiente. Pasa el tiempo y tiene días que el Espíritu Santo me está mostrando que la situación ahora en las últimas marchas que hubo con Israel en, en Tel Aviv, que incluso fueron a enfrente de donde una de las casas de Netanyahu, el primer ministro israelí, y me dio tanto dolor cuando los veía yo ahí ellos. Y digo, bueno, la mayoría de ellos casi están ya a la par, no nos quieren, ¿no? No nos quieren. Estamos hablando de por lo menos 2.5 millones de la población ahí, que son alrededor de 6 millones más o menos, porque ya ha evacuado gente. Pues no nos quiere. No nos quiere por ser cristianos, por amar a Jesús, porque no quieren a Jesús, porque algunos lo rechazan, otros ni siquiera saben quién es Jesús, porque así se los han inculcado sus padres, odiarnos. ¿Sí? Sin embargo, a mí me dio misericordia y a eso voy, a ese punto voy de la revelación, donde eh, me decía el Señor, eso que tú ves que te dio tristeza, que te incomodó, que dijiste, como dicen en México, nadie los peló, fueron a hacer su marcha y nadie los pela. Y su propio gobernante no los pela y bueno, parte de la población también hay católicos y hay evangélicos, hay mesiánicos, pastores mesiánicos dentro del territorio, Jerusalén, Tel Aviv y las demás ciudades. Hay también de otra religión y yo los bendigo. A todos los adoradores de Cristo en todo Medio Oriente, yo los bendigo en el nombre del Señor. ¿Sí? Que los guarde, que guarde sus vidas, que los use para salvar vidas, que los use para ayudar y para amar a su prójimo. Y es que a ese punto yo voy. Tenemos un problema ahorita y esta palabra es específica para la comunidad judía en todo el mundo y para el territorio judío practicante de cualquier línea de judaísmo. No es una palabra para catolicismo, no es una palabra para cristianismo. Es específica. Ahora sí que me recordó cuando mi papá sale ese día vestido, trajeado de negro y con su sombrero. Dije, ay, te parece a esos judíos luego que oran allí en el cótel. Todavía me empecé a reír. Bueno, especificando esto, tenemos una hermana, dice aquí, que no tiene pechos, que es lo del sueño, los pechitos como un limoncito. Sí, veía yo unas versiones y decía, pues que esta hermana está entrando a ser observada. Otras versiones dicen a ser pedida para esposa. Pero los hombres que la miran, como para pedirla, dicen a esta le falta pechos, ¿no? A esta hermana le faltan pechos. Entonces, veía yo versiones, estuve leyendo versiones cuando me dijo el Señor, vas a hablar al respecto. Y en esta parte de Cantares habla el poder del amor. Y ese es donde yo los veo y en mi amor por las almas, no porque no nos quieran o nos odien por ser cristianos, porque el Talmud diga que somos bastardos. Es un libro errado, es un libro falto de revelación, de personas que abusaron de ese tiempo de otras personas y que hoy por hoy los siguen abusando. Sí, gloria al Señor. Sí. ¿Y para qué les cuento mucho más? Pero lo que ustedes no saben es que muchos pastores evangélicos están impartiendo la cobertura a rabinos de comunidades ultraortodoxas y de comunidades también ortodoxas, ¿sí? Donde imanes del Islam también les están impartiendo, porque tú ni sabes a dónde ellos van a pedir chichi. Amén. Y donde en público nos niegan y nos maldicen, pero ahora sí que están como, más que como judaísmo, están como los romanos, ¿verdad? Cuando Jesús lo crucifican, ven las vestiduras, ven el poder.
Y bueno, pues vamos a repartirnos, y yo me quedo con esto y yo esto, y entonces echaron suerte. Entonces así están, muchos les enseñan ahí, los sujetan, algunos hasta los someten. Vas a llevar así tu religión, pero eh, tú no sabes cómo yo suministro o cómo yo guardo esta congregación. Y es que si no tienes el poder de Dios, ¿tú cómo vas a pastorear? ¿Cómo vas a suministrar la sabiduría, la ciencia? ¿Cómo vas a liberar? ¿Cómo vas a entregar sanidad? Se sabe que en el territorio hay un judío muy conocido que fue muy escandaloso, porque es un hombre poderoso y porque se está ya moviendo en milagros. Entonces lo que se habla ahí en el pueblo, ¿sí? Y yo lo he escuchado, ora de una manera espectacular su oración, pero realmente lo que se ve es que trae ya una impartición del Mesías. Y lo que se dice ahí es que él ya es mesiánico, que él ya no es un hasídico, que él ya está con el Mesías y que por lo tanto es mesianismo y él es un rabino. Entonces, hago toda esta explicación porque hay muchas cosas que tú no sabes. Amén. ¿Y quiénes de nuestros hermanos pastores y que también por ahí periodistas los han ventilado? Tú ofrendas y te exigen ofrenda, ofrenda, y ellos están enviando cantidades enormes de dinero que se está usando para armamento, ni siquiera para ayudar a la gente pobre de Israel, que también son judíos y que nos detestan, pero que al final de cuentas tienen necesidades y que Dios sabrá cuándo les va a abrir los ojos. ¿Sí? En días pasados veía yo una transmisión donde el pastor estaba pidiendo dinero específicamente para reconstruir los kibbutz, las zonas donde se despedazó, ¿verdad? Ahora de los atentados, y que tanta culpa tiene el gobierno de Hamas, porque yo no los voy a excluir de culpabilidad, como el gobierno de Netanyahu, con el presidente de Israel, que vuelvo a lo mismo, es un cero a la izquierda, es un hombre que no brilla y no destaca. Él es el hijo de la nonada. Los hijos de la nonada son los que no tiene nada que decir ni que hacer. El pobre. Entonces, gloria a Dios, estaban pidiendo dinero para reconstruir. Ahora, sí, hermanas, ¿sí es lícito? No, no, porque reciben toneladas de millones de dólares de Estados Unidos, de potencias mundiales, y lo están usando en armamento. ¿Ok? ¿Y por qué más no? Porque ellos tienen, si van a estar como Estado, como país, ¿sí? Si están peleando eso, ellos deben de soportarse, de tolerarse. Todo país debe de tener su fuente de ingresos, ya sea exportar, ¿no? Hacer algún tipo de negociación, producir como China y otros países para que pueda subsistir y prevalecer como país. ¿Sí? Pues estamos hablando de que este conflicto fue armado y que este conflicto fue en contubernio con gobiernos internacionales, donde incluso ONU está metido, gente de la ONU, no digo que toda, pero están metidos. Y todo eso se ha ido descubriendo a lo largo del año, ¿verdad? Que ya ha corrido. Entonces vamos a la revelación. ¿Qué me pasó a mí cuando vi toda esta gente que marcha 1, marcha 2, marcha 3? Y los violentó la policía, los violentó el ejército, los golpearon, les hicieron. Y nadie los pela. Pero ¿por qué no les hacen caso? Porque es la hermana que no tiene pechos. ¿Sí? Y a eso vamos. A ese punto vamos. Gloria al Señor. Tenemos una hermana que no tiene pechos. ¿Qué nos falta? No es la revelación en el ámbito físico, de que veas una mujer, que digas, esa no es una niñita. ¿Cómo están las niñitas? Como una tablita a su pecho, ¿verdad? No tiene senos grandes. Ya te das cuenta que esa es una mujer porque ya se desarrolló. ¿Sí? Su espalda, a veces ves las piernitas de una niña, son como un popotito, sus brazos, otro popotito, pero ves a una mujer y ya tiene curvas, ¿no? Líneas, curvas. Entonces, unas más flaquitas, otras no tanto,
pero se nota que ella es una mujer. Pero no nos vamos a referir a la parte física, sino al espíritu, ¿sí? Entonces, aquí se habla del poder del amor en este pasaje y quiero especificar, porque Dios lo quiere, ¿sí? Yo el caso de Israel lo entregué, oramos más de 10 años por ellos, estuvimos orando, estuvimos cuidando, me acerqué, vigilé, revisé cómo está allá la situación, su fe, etcétera. Sí, pero no fue grato, mi gracia no fue grata, no fue bien recibido, mi Mesías. ¿Sí? Entonces el Señor me retira, ¿sí? Pero sí estoy avisando pues para que sus príncipes y su gente y también cristianismo tome parte. ¿Cómo puedo tomar yo parte? Orando, orando y no pidiendo infantiladas, porque de repente veo páginas que se llaman cristianas y que la verdad ya dejé de seguir, no son cristianas, son gente que se vendió a la élite, ¿sí? Y que están para confundir las masas. Pero tú no vas a orar un capricho. ¿Sí? Es como que yo te diga, dos pastores tienen pleito. Y tú digas, ah, pues yo me voy con tal. No, pues yo apoyo al de allá, porque el de allá me ayudó. Pues yo, porque predica muy bonito. No, señor. Si ellos tienen pleito, que arreglen su pleito. Usted no tome pleito. Yo simplemente le pido al Señor, Señor, haz tu voluntad, salva a esas almas, y si las tienen engañadas, si las tienen sometidas, si las tienen atadas, si están en pecados, ayúdalas, Señor, y sálvalas, que es nuestra labor como cristianos, ¿sí? Amar las almas. Gloria al Señor. Ahí a ese punto vamos. ¿Qué se lleva en el pectoral? Hablando de guerreros, de hijos, hablando de ministros, hablando de iglesia viva, hablando de sacerdocios, se lleva el coraje. En el pecho, un guerrero lleva el coraje. Jehová de los ejércitos tiene ejército, ejército vivo. Es su voz en esta tierra también. Entonces, tenemos una pequeña hermana. Es una comunidad pequeña. Estamos hablando que si ya evacuó gente, casi están a la par ya de los palestinos. Palestina ahorita promedio son 2 millones y pico de gente, ¿sí? Aparte de los miles que ya mataron o asesinaron. Entonces, como han evacuado, estamos hablando de alrededor de 15 millones de los miles de millones de habitantes en el mundo. 15 millones o 14 promedios son judíos de diferentes líneas del judaísmo, ¿sí? Y que son mestizos, porque no son judíos en sangre. Entonces, eso no importa. Realmente lo que Dios quiere es salvar sus almas. Y en la misericordia de muchos pastores, ¿sí? Han bendecido, los han peleado, aunque saben, o algunos no lo saben, el odio, ¿verdad? Tan fuerte que ellos traen, el espíritu del anticristo, que luego voy a hablar de eso. Amén. Entonces, se han esparcido. Algunos Dios los prosperó en otros países y ellos no regresaron a habitar. Ahorita por la guerra, algunos han evacuado el territorio. Entonces ya queda menos gente. O sea, si te hablo que hay población, pero no todos son comunidad judía y no todos practican la misma religión. Estamos hablando de que hay católicos, que hay gente practicante del Islam, que hay tipos de ortodoxos católicos y líneas de religiones, ateísmo, ¿sí? Y muchas sectas, como por ejemplo los sectas antiguas, ¿no? Como caballeros templarios, los rosacruces, etcétera. Hay mucho de allá de eso, por cierto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando para ellos? La hermana que no tienes pecho, no te hacen caso porque no tienes coraje, porque no tienes coraje santo. ¿Qué se tiene en el pecho? El coraje. ¿Qué se tiene en el pectoral? El amor. ¿De qué está hablando el pasaje? El poder del amor. Y algo que me acuerdo que en el sueño decía mi papá, ¿y qué va a decir la gente que me casé con esa mujer tan fea, tan sin chiste, sin pechos,
flaca, toda, no era un color definido porque no era ni raza negra, ni morena, ni gris, o sea, toda chipuja, me decía. Y luego con un vestido, y toda chorreada. Entonces él me decía, ¿qué va a decir la gente? Y aquí también lo habla. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Y él me decía, la gente está hablando. Y yo le decía al Señor, oye, es que la gente está hablando también que nadie los pela. No les hacen caso, hacen su marcha y no pasa nada. En otros países hacen la marcha y empiezan las negociaciones y empiezan a ver, oye, mínimo, aviéntense un ayuno ahí. Decía mi papá cuando estaba chamaca, si no muere nadie, no van a hacer nada. Alguien tiene que irse a morir una huelga de hambre y tiene que morir para que entren las asociaciones internacionales o a ver quién le entra y arreglan este problema. ¿Sí? Nadie les quiere devolver a sus rehenes, digo, los que entraron cautivos y otros entraron por negociación. ¿Sí? O sea, son rehenes entre comillas, metieron soldados, entre esos que faltan, que todavía están vivos y están vivos, ¿sí? Y que la verdad, para cómo se ha desarrollado la guerra, no tendría la obligación a más. ¿Sí? El gobierno de Palestina de entregarle sus rehenes por todos los muertos y por todas las muertes intencionales y por toda la destrucción de sus casas, y donde ellos, si regresan, van a encontrar su terreno aplanado, ¿sí? Que son crímenes de guerra. Entonces, no tendrían ellos ni por qué entregárselo. Ahora, hablando un poquito del daño psicológico, el daño psicológico después de un año de cautiverio es terrible, es severo. El estar un año lejos de su familia es terrible. Sí, en el caso que necesitarían apoyo psicológico y también apoyo espiritual. ¿Cómo estará su fe? ¿Cómo estarán de mal? ¿Y cómo estarán? El siguiente punto es faltos de amor. ¿Cómo están ellos faltos de amor y de misericordia en su corriente religiosa, en la que traigan, la que practiquen? Porque eso necesita una restauración mental sí o sí. ¿Sí? Y apoyo de todo tipo. ¿Sí? Desde su alimentación, un cambio alimenticio, y entre más vías tomes para restaurarte lo antes posible, se tiene que. Ahora, hablando de restauraciones por alimentación, salen mejor los que han liberado de Palestina hacia Tel Aviv o Jerusalén que los que entregó el gobierno de Netanyahu hacia Palestina, que iban desnutridos, torturados, eh, abusados sexualmente, eh, destrozados, prácticamente casi muertos, ¿no? Los entregaba para reanimarlos en los hospitales y pues ya queden, se los soltó un poco de gente porque tenía demasiado secuestrado, ¿sí? Y ese es el término, que secuestraron 100, pero estos secuestraron, tienen unos cuantos miles. Entonces, tanto el daño psicológico para los rehenes de los dos países es fuerte, es muy fuerte. El daño psicológico para los soldados o para los militantes, tanto de la resistencia como del ejército de Israel, es fuerte, sí lo es. Es muy sabido y que eso lo tapan, que por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se suicidan o los soldados salen y matan gente y ahí se los llevan presos, etcétera. Pero es bien sabido que la gente que ha estado en la guerra queda mal. Y queda mal, y más si te están ordenando. Destrózale su casa, quédate con sus joyas. Hay un montón de videos donde salen los soldados saqueando las casas y donde te están pidiendo mata a esos niños, viola a esas mujeres. ¿Sí? Y aunque lo diga su Talmud o aunque lo diga el Corán, una violación es una violación. Es un acto de agresión y es algo en contra de Dios. Y luego los tipos de violaciones son contra natura. Entonces estamos hablando ya de homosexualismo, ¿sí?
y de que cuántos hombres del ejército ya son homosexuales, de cualquiera de los ejércitos que estén ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí a esta gente, a esta hermana que la gente habla y habla que nadie la pela, no le hacen caso? Tel Aviv y comunidad judía en el mundo, no solo el territorio que se está peleando, el Estado que están peleando, ¿sí? Y la permanencia de ese Estado. Amén. ¿Qué habla la gente? ¿Qué es algo que tienen y que se les nota a los árabes? Coraje, guerra, estrategia, astucia. Amén. Lo han demostrado, ¿sí? ¿Qué les hace falta? Amor y misericordia. ¿Qué se lleva en el pecho? Amor y misericordia. Eso les ha faltado. Eso no tienen. Tal vez lo tengas en una medida, pero es muy bajo. Por eso no estás logrando. Y el siguiente, amarás. Deuteronomio 6, no estás adorando, hablando de amarás. Amarás a tu prójimo, no hay misericordia ni amor por tu prójimo. Y no estás adorando, como dice Deuteronomio 6, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a Dios con todo tu ser. Consecuencias, no viene sobre ti el poder y no puedes negociar. Y no te hacen caso. ¿Por qué, pueblo? Porque te hace falta pecho. No tienes pechos. Porque no eres atractiva por tus pechos. Porque aunque reclames, no te miran, no eres atractivo. No le infundes temor a tu enemigo que se está enseñoreando de ti, porque así como de Palestina se enseñorea el gobierno y también del Líbano. Sí, he escuchado yo comentaristas que dicen, y gente que incluso vive en el territorio, dice, pues el pueblo es una cosa, el gobierno es otra. Que los palestinos han sido pobres, han vivido pobres, tienen su gobierno, pero también han abusado. Y como todos los gobiernos del mundo, abusan del pueblo. Ven las toneladas y toneladas de billetes que se recaudan por el cobro de impuestos. ¿Y qué hacen? Pues para mí, para mí, para mí y para mí y para ellos que se jodan, ¿no? Y las toneladas de dinero que llegan de ayuda, tanto para Israel, Tel Aviv, Jerusalén, etcétera, Gaza, Líbano, ¿y a dónde está el billete? ¿Quién se queda con el dinero? ¿Por qué se están peleando? Porque están muriendo de hambre. Sí, porque aquí hay un enseñoreamiento. Entonces, ¿esta guerra contra quién es? Bueno, primero es hacia tu supervivencia contra el mal, contra el diablo, contra el propio demonio que se ha ido a sentar en el poder. Es un espíritu, se llama de los perros, ya lo he hablado antes. Son los que adoran los dioses falsos del antiguo Egipto. Sí, gloria a Dios. Entonces, es bien sabido que en gobierno nunca se adora a Dios. Es bien sabido que el gobierno viene siendo Herodes hoy por hoy. Amén. Y que no te va a hacer caso si no eres atractivo, si no eres, dice aquí, tenemos una hermana que no tiene pechos, que no tienes coraje, que no traes tu guerra, que cómo vas a pelear, si tu espada no es poderosa, ¿sí? ¿Y qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Dice, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Y si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Bueno, amén. Les encargo leer todo Cantares 8, pero el punto aquí en cuestión donde Dios me daba era, te hace falta llenarte de coraje para la guerra, para reclamar tu derecho, para obtener tu derecho, ¿sí? Pero también te hace falta amor y misericordia por tu prójimo. Pero también te hace falta adorar a Dios, porque adorar a Dios no es leer, lo dije en la transmisión pasada, no es una tradición. Adorar a Dios es tener una intimidad con Dios todos los días y obedecer sus mandamientos. Sí.
Como dijo Jesús, yo vine a servir, no a ser servido, y tener una actitud humilde de servicio. Amén. No puedo yo decir, Señor, salvaguarda mi vida y mata a mi prójimo. No puedo yo decir que se mueran de hambre estos, sí, o como lo que están haciendo con los cruceros, ¿no? Llevan a la gente que practica judío, comunidad judía, para que vean todo lo que ya planaron y destrozaron de Gaza y les van a ofrecer en venta esos terrenos, ya lo están haciendo. Entonces no le puedo yo pedir, jode a mi prójimo y bendíceme a mí, porque no es lo que dice la escritura. Sí, y esta palabra es para todo siervo de Dios. Y todo siervo de Dios es el que le obedece, el que le cree, el que le recibe como Señor. Sí. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí. ¿Esta comunidad judía está haciendo bendición al mundo? No. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo no puedo pedirle al Señor, mata a mi prójimo, maldícelo y esperar que Él me bendiga. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Tú no puedes decir, yo soy hijo de Dios y Él no es hijo de Dios, porque tú no eres Dios para saber cómo Él los tiene a ellos considerados. Y aún en la Biblia habla para el extranjero, cómo debes de tratar con respeto al extranjero, no meterle el pie, porque ustedes fueron extranjeros, dice la escritura, en Egipto. Amén. Porque ustedes fueron pueblo también extranjero. Entonces el Señor lo dice claro. Y yo esta promesa la he cargado años. Cuando yo viajo, cuando yo salgo, cuando Dios me da una misión, Él me lo dice, vas con tu promesa, que yo te voy a bendecir y bendeciré al que te bendiga. Y al que se aviente contra ti, voy por él. Y cuando a mí la gente me ha estorbado en mi camino, yo no la maldigo. Yo le digo al Señor, Señor, esta persona no me deja en paz, no me deja ni caminar libre por mi casa, que no me salte ahí al paso. Ya le pedí de buena manera que no me moleste y no me deje en paz. Dios se encarga. Sol de hoy yo no he vuelto a ver a esa gente que me molesta o que me molestaba. Porque aquí lo dice, y al que te maldiga lo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿usé un misil? No. ¿Usé mi boca para maldecir? No proferí maldición. ¿Qué sí usé? Usé mi amor y mi misericordia. Que yo no voy a usar la mano, el puño, un palo, nada. Solo le hablé a él. Aquí está mi promesa. Y cuando yo salgo, viajo, predico, donde yo ande, yo sé que su bendición, que es única, me protege. Y que al que me bendiga, Él lo va a bendecir. Y al que me maldiga, Él le va a dar duro. Sí. Y muchos no saben lo que es una maldición de Dios. Pero no te puedes tú llamar pueblo de Dios, hijo de Abraham, y maldices todo lo que se te pone enfrente y deseas arrebatarle su tierra a otro. O arrebatarme a mí tu sierva, lo que yo he labrado con tanto dolor y lágrimas, porque es mío, porque yo lo hice con mi Padre Celestial, porque Él me bendijo a mí. Gloria al Señor. Yo luego le digo a Él, ¿será que el que me odia y quiera todo lo mío, quiera vivir mi sufrimiento? Quiera vivir mis días de llanto, de dolor, y quiera vivir el dolor, la humillación que yo he pasado. Gloria al Señor. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hace falta comunidad judía, a Comunidad Judía México, y a Comunidad Judía México un llamado, digan la verdad, no engañan a nadie,
ni a su propia gente que se conecta con Israel, no los están engañando. Digan la verdad, Dios es más grande que un hombre. Dios es más grande que intereses económicos o políticos. Dios es más grande y en su misericordia Él les permitió venir a esta tierra que es muy alegre y a otras tierras para que se quiten toda esa falta de amor. Hace algunos años, antes de seguir con mi anuncio, conocí a una persona, yo no sabía que él era de Líbano, creo que, tenía familia libanesa. Entonces ellos vienen a México, no sé si fue por guerra, no sé por qué, pero ellos vienen a México y pues infiere que ese muchacho nació en México. Yo soy español, es perfecto. Yo soy español, es perfecto. Entonces él platicó conmigo, me conoció, coincidimos en un restaurante en una ocasión, él salió a comer, yo salí a comer, platicamos, pero yo platiqué como platico con cualquier persona, o sea que con cualquier mexicano. Y, y pasan los días. Dios le permitió a ellos venir a México, vivir en México, trabajar en México. Yo no sé qué religión practica el hombre, no lo sé. Sí, no lo sé qué religión practiquen. Me habló de su familia, pero algo que él me dijo de su familia, me dijo, mi familia es una porquería, me dijo. Y ni te vayas a atrever a ayudarlos porque son unas ratas, me dijo, coludas. Bueno, yo también conocí a gente de su familia y le digo, pues gracias por el consejo. Entonces él me dice, fíjate que a mí me hablaron de ti, no me hablaron bien de ti. Me dijeron cosas de ti feas y que estos días he comprobado que no eres así. Y la verdad me dijo, pues me quedo impresionado. Y por un amigo mío, que también mi amigo me dice, de la Ciudad de México, me dice, ten cuidado con este muchacho porque es terrible, es malo, es tremendo. Bueno, le dije, está bien, tengo cuidado. Y total, se empezaron a pelear, se dijeron de cosas, que intrigoso, que tú, que no sé qué, entre juegos. Pero yo tuve el cuidado. Finalmente nos despedimos y la respuesta es que él empieza a llorar y se privó. Y se privó y se privó. Y la gente, para disimular un poco, sí, porque había gente de todo ahí, yo no sabía qué religiones ni nada, simplemente había gente. La gente lo empieza a abrazar y lo abrazan y le decían, te quiero mucho, manito, te quiero, eres bienvenido cuando quieras venir, lo que sea. Lo empiezan a abrazar. Y yo dije, este es el tremendo del que yo me tenía que cuidar. Un hombre sensible, caballeroso, con un carácter que se ve que sí es tremendo. Me admiró su carácter. Me admiró, hablando de coraje, su coraje, porque era un hombre con coraje, eso me impresionó. Pero directo, directo como soy yo, por cierto. Entonces, al final le decían, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y él lo único que dijo fue, me miraba y me dijo, porque la perspectiva toda me cambió. Porque a mí, dijo, nunca me habían tratado así. Nunca. Y le dijeron, pero ¿cómo? O sea, ¿te hizo una grosería, Brenda? No, a mí nunca me habían dado el trato que ella me dio y que me dieron aquí porque ella dio órdenes aquí para que me trataran. Yo llegué con una idea de la situación, de que iba a haber malas caras o cosas, intrigas, indirectas, y ella me trató todo lo contrario, amigable, divertida. Nos reímos y nos reímos y nos olvidamos de todas las cosas y hablamos de cualquier situación del día, de nuestra vida personal. Incluso habló de su vida personal. Y lloró y lloró. Y si tú veías su vida, pues tenía su novia, un hijo y su familia libanesa aquí en México. Pero se entiende que él estaba en ese ambiente de gente que no se relacionaban tanto
con el mexicano de raíz mexicana, de padres mexicanos, de generaciones mexicanas, ¿no? Entonces, el trato fue otro. Y él se fue, me acuerdo que hasta casi lo suben a rastras al carro, no se quería ir. Lo suben al auto bañado en lágrimas. Yo no entendí nada. Días después empecé a reflexionar y le dije a Dios, ¿cómo lo pudieron haber tratado? ¿A qué está acostumbrado él? Que este trato que se le dio aquí a él lo impactó. Y es que nunca lo había él visto el amor. Que lo trataran con decencia, con cariño. Después vi algunos gestos de sus familiares de ellos hacia compañeros de trabajo, etcétera. Y dije, pues claro, son hostiles, son groseros, son irónicos, son prepotentes. Entonces, en ese ambiente feo, burdo, sin amor, sin corazón, él estaba acostumbrado a ver eso. Y por eso yo creo me dijo, mi familia es una porquería. Y el tío ese que conoce es una rata coluda, me dijo, nunca lo vayas a ayudar. ¿Sí? Y aléjate de toda esa gente. O sea, era tu familia de él. Me estaba diciendo, aléjate, te pueden hacer algo. Entonces, yo siento que este testimonio de esta familia que yo ni sabía, la verdad, yo simplemente a mí me habla la gente, yo platico con ella y listo, ¿no? Y vienen de fuera, pero ya preguntándole al Señor, Dios les ha concedido que vengan a estos países, no porque los vaya a humillar, maltratar, destrozar, sino Dios les ha permitido que vean la alegría de los mexicanos, que vean la sencillez, la humildad, que vean que somos un país alegre, que somos niños. Y que algo que yo vi de este chico y de su familia es que estaban bien amargados. Sus tías no eran mujeres agraciadas. Yo creo que sus tías eran como esta que dice aquí que no tiene pechos, que decía mi papá que se veía toda fea, toda su vestido feo, su cara fea, toda fea. Y que él decía, ¿cómo yo me voy a casar con esa mujer tan horrible? Pero sus tías así eran, su familia. Luego conocí a una de sus tías y yo digo, ay, pues con razón el marido la engaña con un montón de mujeres. Su marido andaba con una muchacha muy bonita, la niña, pues para la edad, todo es bonito que tenía. Creo que ella tenía 22, 23 años. Y bueno, pues fui a comer y pues me tocó ver el espectáculo y dije, pues obviamente andan, ¿no? Pero después conozco a la esposa y dije, pues con razón, le ponen los cuernos. Si esta señora es la amargura viva, es el diablo vivo, hasta cómo se expresa, cómo habla, ¿sí? No es agraciada físicamente, lo que decía mi papá. Y esta chamaquita es de aquí, bonita, linda, risueña, llena de vida, no amargada por un matrimonio, porque también el matrimonio, si no lo llevas bien, te amarga. Entonces el hombre se vio y ahí casi se desmaya, ¿no? Por la niña. Entonces, el marido en adulterio. ¿Sí? Entonces, siento yo, y le he preguntado a Jehová, y él me lo ha hecho ver así. Les quiero arrancar toda esa amargura que traen. Que si los maltrataron, que si los exiliaron, que si vienen huyendo, que si se echaron a algún cristiano en otro país, vinieron a México, se cambian el nombre. Lo que hayan hecho, es tiempo de redimirse. Sí. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Es tiempo de volver al Señor. Amén. Para mí, de verdad, es un gozo hablar con la gente cuando Dios me lo ha permitido. Porque a veces no me lo permite, me guarda en ayuno, me guarda mucho. Pero es un recuerdo tan hermoso de este muchacho de origen libanés, tan hermoso, y ver, a mí me impresionó de él, qué coraje de hombre. Se veía tan humilde su vestir, pero su vestir era tan humilde, pero su coraje resaltaba sobre todo, todo. Dije yo, wow, este es de los míos, dije. Y tan dije que es de los míos que le caí súper bien. Hubo una sinergia muy bonita.
era muy amigo él de uno de mis amigos de la Ciudad de México. Y bueno, mi amigo estaba preocupadísimo, le vaya a hacer una grosería a Brenda, o la vaya a querer enamorar, o vaya a andar acosándola. Y entonces me habló. Esta gente es de cuidado, me dijo. Y será mi amigo, pero yo sé cómo tratarlo, pero tú no vas a saber cómo tratarlo, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ella es cristiana, es más, es dócil, es más, Dios la tiene muy cuidada y no debe de andar con gente mala. Entonces él me habla para prevenirme sin saber que coincidimos en un restaurante y que luego él me habló, y hola, ¿cómo estás? Y no sé. Y total que platicamos un buen rato. Entonces, fue bueno, sí fue muy bueno. Fue muy bueno. Ese llanto fue depurativo de, creo que me dijo, nunca me habían tratado así, nunca me habían abrazado así, todo el mundo me está abrazando y me está besando, o sea, nunca me habían tratado así, gracias Brenda. Wow. Bueno, ahora vamos con cristianismo y naciones todas a 7 iglesias. Vamos. ¿Cuál es el mensaje para todo ojo? ¿Sí? Respeto y sujeción a la autoridad, que miremos a Dios y que solo Jesús salva. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Autoridades, gobernantes, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y vamos a Romanos 13, 1, 9 y 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. ¿Sí? Porque es servidor de Dios para tu bien. Bueno, estamos hablando de autoridades en la iglesia, de autoridades en la casa, tu familia, tu papá, tu mamá, de autoridades, si tiene usted marido, es su autoridad también, de obedecerle, bendecirle, amarlo, orar por él. Autoridades, está la policía, está, y si el policía te dice, o el de tránsito, por favor, libere este, claro que sí, ¿cómo no? Me muevo. Si te dice, no sé, vas al banco y igual hay un, por favor, necesito que liberen este espacio, muévase, no ponerse pesado con la gente que tiene un mando, un cargo. Sí, gloria al Señor. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, autoridades en la iglesia, pues ellos velan por nosotros. Algo de lo que yo llevo es carga. Llevamos nuestra carga, nuestro dolor, nuestro cilicio, ¿no? Por el pueblo, por amor a las almas, por amor a Dios. Entonces sí debe de haber ese respeto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra espada, dice aquí. ¿Por qué? Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Entonces, esa es otra, no retemos la autoridad, no retemos la autoridad de Dios, no veamos que si sí es de Dios o no es de Dios, lo voy a hacer esto a ver qué pasa, o voy a hacer lo otro a ver qué hace, o a ver si sí me va a reprender o no me va a reprender. ¿Sí? Haga yo o no haga yo algo, tu sierva, la gloria de Dios actúa. Te estoy leyendo Génesis 12, donde te digo que donde bendigas, bendice, y donde maldigas o sueltes palabra de muerte, ahí te viene también tu azote. ¿Por qué? Porque Dios, cuando establece una autoridad, Él ve por ti y ve por Él. Amén. Entonces también no hagamos mal uso de la autoridad, las autoridades, pero también el pueblo respete a las autoridades. Y todo en el respeto y en el amor todo se logra. ¿Sí? Estamos hablando hace un rato de que no le hacen caso al pueblo las autoridades, pero tampoco significa que vas a llegar a las oficinas a violentar, sino vamos a orar, nos vamos a arrepentir, vamos a orar a Dios correctamente, le vamos a pedir a Dios las cosas y vamos a lograr con las autoridades.
Y vamos a lograr con las autoridades de la iglesia igual. Gloria al Señor. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Sí? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Le debes honra, le debes respeto a una autoridad. No debáis a nadie nada, sino amaos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17, Levítico 19:18 y más citas bíblicas. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate cómo coinciden el sujetarse a las autoridades que está hablando Dios al mundo entero con lo que le habla a la comunidad judía internacional. ¿Sí? Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está diciendo el Señor? Que esta hermana que no tiene pechos, ¿sí? Les hace falta amor, le hace falta coraje. ¿Sí? Como ese libanés que conocí que estaba de chiquito pero picoso. Cuando hablaba, cuidado. Y yo decía, bueno, ya te quiero. Me lo mandaron a lo mejor para auditarme, entregarme, pero Dios lo doblegó. ¿Por qué? Por el amor, por el buen trato, por el servicio, por el ser amigable, por hablarle de mi luz. Le hablé de mi fe y eso lo quebró, porque no le mostré ironía, porque la ironía es una espada, pues no lo sabes. En psicología, una de las formas de agresión es la ironía, es una espada. Tú muestras ironía, agredes, lastimas. Y viene la respuesta irónica, o más burda. Tú muestras tu cara de humildad, que es la de Dios. ¿Sí? A veces que le muestras el pectoral de guerra a tu escudo, que es la justicia, recibes lo justo. Dice, al que merece honra, dale la honra, págale con honra. Dice, al que paga el impuesto y al que respeto, págale con respeto. Y al que te da honra, también págale con la honra. Entonces yo le entregué a él respeto, le entregué buen trato. Le digo, eres amigo de mi amigo, bienvenido. Amén. Entonces, fíjate cómo todo coincide. Dice, y el amor no hace mal al prójimo. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, si está dormidito, hay que despertar. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, la carne, lo contrario a lo que es amor, lo contrario a lo que es justicia, lo contrario a lo que es misericordia, lo contrario a lo que es coraje santo. Amén. Entonces, a grandes rasgos es lo que el Señor está hablando a todo el mundo. Sujétense a sus pastores, no dejen de orar, no dejen de pedirle a Dios y antes bien arrepentidos en un corazón contrito y humillado. Les encargo leer Salmos 51, en un corazón contrito y humillado. Jehová no desprecia. Quitemos el orgullo, quitemos la venganza, quitemos la contienda. Despojémonos de toda rebeldía y de toda amargura de espíritu. Sí.
Algunas cosas la gente las genera, algunas molestias la gente las genera, ¿sí? Pero a veces también hay que reconocer que hemos crecido en ambientes hostiles, ¿sí? En ambientes donde para los padres es un signo de debilidad dar amor. ¿Sí? Entonces quitémonos eso, aprendamos a amar, aprendamos a recibir ese amor y sobre todo aprendamos a amar a Dios y a recibir el amor de Dios, los que no lo han hecho aún. Y los que ya, bueno, llénate de ese amor de Dios. El Señor les bendiga, el Señor les sustente. Ayúdame a orar como es correcto. Todas estas cosas que hacen falta, si usted quiere de verdad bendecir la nación allá en Tel Aviv, o quieres bendecir Palestina, o quieres bendecir Líbano. Bendíganos, pero como Dios dice y como Dios quiere. Y si yo no entiendo de profecías y nada, simplemente, Señor, sálvalos. Señor, haz tu voluntad, tu propósito con ellos. ¿Qué tú quieres con ese pueblo? Olvídate, los gobernantes están amafiadísimos, ¿sí? Están endemoniadísimos. Sí, gloria a Dios. El pueblo, Dios murió por su pueblo. Jesús no anduvo de hermanito, ni de amiguito de Herodes, ni de Pilato, los gobernantes de su tiempo. Jesús estuvo preocupado por los pobres, por la gente enferma, por todo lo que se llama pueblo, y es su pueblo. Los profetas igualmente estuvieron viendo su pueblo. Gloria al Señor. Así que bendiciones a todos. Los que necesiten oración pueden escribirme allí en comentarios. Estaremos orando. Pidieron oración por una señora que tiene problema de pie diabético. La bendigo. Por ahí di oración, unos salmos. Estén orando los salmos. Hay salmos específicos para cuestiones de enfermedad. Estén orando y yo la bendigo y le pido al Señor, haz tu intervención. Hablé de cantares, hablando de cantares, tu ungüento santo, hablé del ungüento santo. Señor, derrama de tu luz, de tu amor sobre esta señora, no me mandaron el nombre. Bendícela, Señor, con tu bendición santa. Y esto me encanta y me súper encanta. Tiene años que el Señor me lo daba mucho en el tiempo de tabernáculo, en el tiempo de oración. Es oración y alabanza el tabernáculo. Y dice aquí, Cantares 1. El cantar dice de los cantares, el cual es de Salomón. Si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Esa es la cita que el Señor nos daba. Tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre es tu poder. Tu nombre es tu poder. Se derrama. Pues que se derrame y que sane a esta señora que tiene su pie, problemas con pie diabético. Gracias a los que confían en nosotros y nos piden oración. Las bendecimos también a su hija, bendecimos a todos nuestros seguidores, los que necesiten oración. Y yo le digo al Señor, atráeme en pos de ti, correremos, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman, y eso me encanta a mí decirlo. Con razón la gente te ama, Señor. ¿Cómo no te van a amar? Si mejor es tu amor que andarse emborrachando. Claro que sí. Así que estemos sobrios en la luz y no ebrios en la tiniebla. Bendiciones a todos. Comparte este mensaje y ayúdame a orar. Dios te bendiga.